En este video les presentaré el análisis hermenéutico y más específicamente esotérico de los siguientes versículos. Sabiduría 8.5 y 8.7. Dicen, si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿qué hay más rico que la sabiduría que todo lo hace? A quien ama la justicia, ella, la sabiduría, le da como fruto las virtudes, porque le enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Y nada hay más útil que esto en la vida de los hombres. Esto lo estoy tomando de Biblia de América, editorial Verbo Divino. El versículo 8.5 nos dice que siendo la riqueza un bien deseable, no hay nada más rico que la sabiduría. O sea, el autor de este libro sagrado del Antiguo Testamento, de un solo porrazo hace desaparecer de nuestra mente todo vestigio de riqueza material personal, que es lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de riqueza, y nos ubica súbita y vertiginosamente en el concepto de riqueza espiritual. Es una auténtica patada directa al tablero de nuestros paradigmas de lo que es desear la riqueza. Porque seamos honestos, cuando hablamos de bienes deseables, lo primero que llega a nuestra mente son los bienes exteriores o bienes materiales personales, principalmente aquellos que son suntuosos, lujosos, extravagantes, exclusivos y placenteros. Así funciona nuestra mente, egoísta, totalmente dependiente de la avidez, es decir, de los deleites, apegos, deseos y pasiones. Y vale la pena mencionar que desde el punto de vista esotérico, los tipos de apegos que tenemos son los siguientes. Apegos con nuestro yo inferior o ensimismado yo. Apegos con el yo inferior de nuestros seres amados y de nuestros congéneres. Apegos con los deseos y las pasiones, con los bienes materiales personales, con la vanidad y con los problemas y las preocupaciones. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que se nutren en gran medida de la sabiduría universal o filosofía perenne, nos brindan el conocimiento sabio para discernir entre lo relevante y lo ordinario, entre lo eterno y lo transitorio, entre aquello que nos será útil una vez que nuestra alma se separe de nuestro cuerpo por la muerte, y lo que se quedará en el mundo terrenal, condenado a desaparecer tarde o temprano. Los bienes materiales personales son efímeros, transitorios, insignificantes, mutables, corruptibles e impermanentes. En contraste, los bienes espirituales son inmutables, incorruptibles y omnipresentes. San Agustín de Hipona, en su obra filosófica El libre albedrío, identifica a los bienes materiales personales o bienes exteriores como aquellos en los que el individuo puede fracasar en su afán de poseerlos, aunque los desee intensamente, o bien que perfectamente puede perderlos aún en contra de su voluntad. Mientras que los bienes espirituales, una vez que los posee la persona, es imposible que los pierda con tal de que los ame y los consagre. Es absolutamente imposible perder los bienes espirituales en contra de nuestra voluntad. Todo lo contrario a lo que sucede con los bienes materiales personales. Podemos enunciar una lista de bienes espirituales. El primero de ellos, la contemplación mística y el estadio existencial de plenitud. Este bien puede obtenerse única y exclusivamente a través de los valores espirituales, tales como la abnegación, la resiliencia, el recogimiento, la pobreza y el sufrimiento afectivos, el desprendimiento, el anodamiento y la enajenación en Dios, la conformidad, etc. El segundo es la ley eterna, que ya la hemos definido en otros videos, que nos manda más las cosas ordenadamente conforme su grado de perfeccionamiento espiritual.
no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. 3. Los méritos y la autorrealización espirituales, derivados de la ejecución óptima de la anterior ley, la ley eterna. 4. La libertad derivada del dominio sobre uno mismo, nuestra voluntad clarificada espiritual, el recto camino de las virtudes y nuestros actos moralmente buenos. 5. Los ejercicios y principios espirituales, oraciones y la meditación trascendental. 6. El emprendimiento y la educación espirituales para convertirnos y actuar como sabios, es decir, como personas gobernadas por su espiritual no yo o por su yo superior. 7. Percibir y experimentar el amor del sufrimiento en todo su esplendor, en toda su magnitud. En la Biblia se encuentran una gran cantidad de elementos o principios de sabiduría que forman parte de la enorme y ancestral sabiduría universal, conocida también como filosofía perenne. La sabiduría universal es infinitamente más rica y valiosa que los bienes deseables que nos brindan deleites y placeres a través de la riqueza material personal, ya que dicha sabiduría nos capacita para alcanzar el propósito fundamental del ser humano, que a la vez es el primero de los bienes espirituales que acabamos de mencionar, la contemplación mística y el estadio existencial de plenitud, en el cual, y luego de un espinoso y complejo proceso de purga en el estadio existencial carencial, que es anterior, proceso que puede tomar eones de tiempo y en el que finalmente han logrado un altísimo grado de perfeccionamiento espiritual y han erradicado los resquicios egocentristas, las almas finalmente podrán acceder al estadio existencial de plenitud, que es el equivalente del reino de los cielos o de la vida eterna del cristianismo. La dinámica de las almas en dicho estadio existencial de plenitud es el siguiente: un estado perpetuo e intenso de contemplación de Dios y de su realidad divina noumenal, realidad que abarca la verdad, voluntad, entendimiento, concreción y determinación absolutas y perfectas de Dios, así como también su existencia omnisciente, omnipresente y omnipoderosa. Decimos estado perpetuo y no eterno porque las almas han sido creadas por Dios y por lo tanto son perpetuas pero no eternas. El estado perpetuo e intenso de contemplación de Dios produce inmediatamente un estado perpetuo de adquisición de conocimiento y comprensión acerca de Dios, de su realidad divina nominal, de su condición de ser absoluto y por lo tanto de ser increado, lo que a su vez genera de forma instantánea un estado también perpetuo de incremento gradual de la presencia del ser, es decir, de Dios, en la voluntad clarificada y en el entendimiento puro, inegoísta, ascético, abnegado y resiliente de las almas, lo que a su vez crea de manera inmediata un estado nuevamente perpetuo de incremento gradual de felicidad espiritual. En el tanto, la presencia de ser o de Dios vaya aumentando y los pocos resquicios que queden del yo egocentrista o ensimismado yo disminuyen inversa y proporcionalmente, hasta llegar a desaparecer totalmente en las almas. La felicidad espiritual es la autorrealización plena de las almas al estar llenas de Dios. El estadio existencial de plenitud es existencia contemplativa de Dios, es puro acto de contemplación. En contraste, en el estadio existencial carencial, que es su predecesor, las almas experimentarán diferentes grados de precariedad existencial como parte del respectivo imperativo proceso de regeneración
espiritual o de santificación, sin el cual es imposible la contemplación de la realidad divina noumenal en un nivel superior. El estadio existencial carencial guarda alguna relación con el concepto de purgatorio que forma parte de la doctrina de la Iglesia Católica. En la sabiduría universal o filosofía perenne nos encontramos con un esquema binario: estadio existencial carencial y estadio existencial de plenitud, mientras que en la doctrina cristiana ya sabemos que en ella se esgrime un esquema ternario: purgatorio, infierno y cielo. La siguiente cita del libro Escatología Cristiana del teólogo Juan B. Livaino, brasileño, resulta leccionadora y complementaria a todo esto que estamos analizando. Dice: cuanto más maduros encontremos al Señor, tanto menos doloroso será el encuentro. Cuanto más apegados estemos a nuestro narcisismo egoísta, más dolorosa será la integración. Luego, el versículo de Proverbios 16:16 dice lo siguiente: más vale adquirir sabiduría que oro, es mejor poseer inteligencia que plata. Este versículo por sí solo no tiene gran impacto en nuestra mente. No está diciendo nada que no sepamos o no hayamos escuchado antes. Se trata del equilibrio que hay que tener en la vida. No permitir que la avidez nos haga descuidar a Dios, la familia, los amigos, el ocio, la salud, etc. El elemento neurálgico en este proverbio es que, si lo analizamos o interpretamos con la dialéctica esotérica, significa que la sabiduría y el oro son relativamente excluyentes. Entonces, con la anterior aclaración, el proverbio sí adquiere un carácter muchísimo más relevante, porque nos está advirtiendo que el logro de nuestra supervivencia espiritual o vida eterna puede complicarse muchísimo. ¿Ya que se debe ese riesgo? A que el equilibrio que procuramos conservar en nuestras vidas podría ser insuficiente, ya que, sin darnos cuenta, podríamos encontrarnos mucho más inclinados hacia la avidez que hacia la adquisición de conocimiento sabio y de su puesta en práctica. Y eso es lo que ocurre generalmente. La avidez nos va absorbiendo lentamente y sin percatarlo, y luego del paso de los años, resulta que ya no tenemos ni tiempo ni motivación para el emprendimiento espiritual, que abarca las obras, que es la caridad, el amor real a nuestros semejantes a través del sacrificio de lo que poseemos. Luego la devoción en nuestros ejercicios espirituales, oraciones, meditaciones, etc. Y 3, el conocimiento de la sabiduría. El emprendimiento espiritual requiere de algunas horas semanales, no una ni dos, sino varias, y quien se ha comprometido mucho, cuantitativa y cualitativamente, con sus ocupaciones profesionales en aras del disfrute de los deleites, de la comodidad, de la ostentación, o en función de su reputación, prestigio, estatus y reconocimiento social, indiscutiblemente carecerá de la voluntad y del entendimiento virtuosos necesarios para practicar el emprendimiento espiritual, que es la esencia de los valores cristianos. En el video anterior hablamos de los preppers o preparacionistas. Dijimos que ellos se preparan para sobrevivir a un posible evento catastrófico,
que perfectamente podrían ocurrir. Sin embargo, tienen el convencimiento de que existe una altísima probabilidad y destinan parte de sus ingresos para comprar y almacenar bienes materiales, tales como alimentos, medicamentos, ropa, armas de fuego, herramientas, etc. Y también para comprar bienes personales, como por ejemplo cursos de supervivencia, de manejo de armas de fuego, eh, acondicionamiento físico, etc. Y todo ese gasto o toda esa inversión, como quiera verlo cada uno, a pesar de que es indiscutible, a pesar de que la ocurrencia de dicho cataclismo, la ocurrencia de dicho cataclismo es totalmente incierta. No tenemos ninguna certeza total de que un cataclismo pueda ocurrir. Mientras tanto, la ocurrencia de la muerte, sea esta prematura o tardía, es un evento absolutamente cierto, previsible, ineludible. Y según la sabiduría universal y la escatología cristiana, el alma, una vez separada del cuerpo por la muerte, necesitará de un proceso de santificación antes de encontrarse en capacidad de contemplar en condiciones privilegiadas la realidad divina noumenal, pues no podemos ingresar a una casa pulcra y prolija si tenemos mugre en nuestra ropa y piel. El prepper o preparacionista o supervivencialista espiritual, contando con toda la invaluable información que le ha brindado el conocimiento de la sabiduría universal, sabe que debe prepararse para el desafío de purga de su ensimismado yo en el estadio existencial carencial, para lo cual va a requerir de los bienes espirituales que ya hemos mencionado, y esperando además que dicho proceso sea relativamente benigno en virtud de su trabajo de emprendedor espiritual durante su vida terrenal, o dicho de una forma más específica, en virtud de su trabajo como cristiano, seguidor y admirador de Jesucristo. Según la sabiduría universal o filosofía perenne, existen tres valores fundamentales: la verdad, la bondad y la belleza. Cuatro virtudes cardinales: templanza y prudencia, fortaleza y justicia. Y tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Entendiendo la caridad en su sentido original, el amor más profundo hacia el bien. Partiendo de un principio elemental de la sabiduría universal o de la filosofía perenne que enuncia que el ejemplo es el único lenguaje universal que entienden todos los seres humanos, de que el ejemplo es la coherencia total entre lo que se predica y lo que se realiza, de que el ejemplo es el único lenguaje universal comprensible para todos los hombres y mujeres de este mundo, indistintamente de su cultura, religión, época, nacionalidad, etc. Tenemos que reconocer que el ejemplo de Jesús, manifestado por medio de la coherencia entre su prédica de los valores y virtudes cardinales teologales y su modelo de vida o sus acciones, nos brinda la esencia del conocimiento de lo que es el cristianismo y la misma sabiduría universal. Estamos hablando de los valores, entonces es necesario buscar el significado común en el diccionario del término valor: cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Por otro lado, en un texto de su autoría llamado Introducción a la Ética, Giordano Egrerio nos brinda una definición mucho más elaborada y filosófica, y nos dice que los valores son categorías y estimativos o determinadores de regulación de la conducta, y que existen tres tipos de valores: los económicos, los psicosocioculturales y los espirituales.
En relación con los valores del tercer tipo, los espirituales, menciona el autor que pueden ser conocidos también como valores éticos o atemporales, vigentes toda la vida, todo el tiempo. La bondad, la verdad y la belleza no solamente son los valores espirituales más elevados, sino que también son universales y atemporales. Es decir, tienen vigencia en el pasado, presente y futuro de la humanidad, sin importar cultura, raza, sociedad, época, tradición, costumbres, tecnología, etc. Luego se refiere Giordano Egrerio al concepto de virtud y expone lo siguiente: proveniente de la palabra virtus, fuerza. Podemos decir que es la fuerza que catapulta al ser humano hacia la encarnación de los valores. Y es la fuerza que permite la regulación y el control de las acciones, de modo tal que se constituye en un elemento transformador de temperamentos y formador de carácter. La pregunta ineludible para nuestro caso es la siguiente: ¿de dónde podemos tomar esa fuerza? Pues no puede ser de otra forma, sino del conocimiento de la sabiduría universal o filosofía perenne. Recordemos lo que dice el versículo de Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro, es mejor poseer inteligencia que plata. Y el versículo del libro Sabiduría 8:5. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿qué hay más rico que la sabiduría que todo lo hace? San Agustín de Hipona, en su célebre obra El libre albedrío, define tres de las virtudes cardinales. La prudencia es el conocimiento de las cosas que debemos apetecer y de las que debemos evitar. La fortaleza es la inclinación del alma por la cual despreciamos todas las incomodidades y pérdidas de las cosas cuya posesión no depende de nuestra voluntad. La templanza es la disposición que modera y reprime el deseo de aquellas cosas que se desean torpemente. En un próximo video voy a abarcar el tema de estas virtudes con ejemplos. Recordemos que Sabiduría 8:7 nos dice que nada hay más útil que esto en la vida de los hombres. Es decir, nada hay más útil que las cuatro virtudes cardinales. Para ejecutar a plenitud dichas virtudes se requiere de mucha abnegación, recogimiento, resiliencia espiritual, devoción, desprendimiento, pobreza afectiva y algunos otros valores espirituales que conoceremos más adelante en detalle y que por supuesto forman parte del conocimiento de la sabiduría universal. Aquí termino con el análisis de los versículos relacionados con la sabiduría y quiero aprovechar para dar a conocer mi libro llamado El reino del ser absoluto, Dios increado, que está a la venta en Amazon en versión libro digital. Los invito muy cordialmente a que visiten Amazon, busquen mi libro y si consideran que es importante, que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias.